Y en este tutorial te voy a mostrar cómo hacer este mini álbum con cierre de cintas con este interior de cuadernillos que van cosidos a la estructura. Además te voy a mostrar cómo hacer esta tapa combinada. Como en cada tutorial de mi canal, te voy a ir mostrando el paso a paso para que esta encuadernación te quede perfecta. Vemos los materiales y comenzamos a trabajar. Bien, comenzamos entonces a trabajar. Voy a usar este tipo de cartulina americana de 300 gramos. En mi caso voy a reciclar esta caja de galletitas. Estas cajas suelen tener el gramaje ideal para armar las tapas de este tipo de mini álbumes. Al eliminar los excedentes, ya me queda el lomo aquí marcado y la tapa y la contratapa. Estoy dejando aquí un lomo de 5,5 centímetros de ancho y las tapas tienen 12,5 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. En caso de usar una sola pieza de cartulina, tendrías que marcar el lomo con la regla marcar el doblez y con la plegadera asentar este doblez. Ya sabes que si no tenés una plegadera, puedes usar una cucharita de té. Como te mostraba, voy a combinar la tapa de este mini álbum con un papel texturado y con un papel liso en el lomo para que se destaque la costura. Voy a usar esta proporción para esta división de papeles. Dejo un margen aquí de 3 centímetros o 1,18 pulgadas. Hago lo mismo de este otro lado. Y esta es exactamente la proporción de cartulina de este color que voy a usar para cubrir el lomo y parte de las tapas. Vas a ver que aquí debajo y aquí arriba dejo un margen de 1,5 centímetros para luego plegar hacia el interior y darle una mejor terminación a las tapas. Y ahora el resto de la tapa y de la contratapa van a ir forradas con estos dos papeles. Estos son los márgenes de 1,5 centímetros que dejamos para plegar hacia el interior. El siguiente paso será pegar la pieza central. Vamos a comenzar por esta pieza y la voy a pegar con adhesivo vinílico, que es este adhesivo que se diluye con agua. También se conoce como cola blanca, cola para encuadernación, cola de carpintería. Y mira, para no manchar la mesa voy a poner este papelito que tengo aquí reciclado, que uso siempre para cuando paso pegamento. Pongo la tapa y voy a pasar el adhesivo con una pinceleta. Puedes usar también un pincel. En este caso voy a tener especial cuidado con estos márgenes que tengo aquí marcados con lápiz. Lo puedo hacer a pulso y si no me puedo ayudar con otro papel. Lo pongo aquí en el límite para poder pasar el adhesivo y respetar esta línea guía que hicimos. Retiro este papelito que puse aquí para no ensuciar y pego la pieza central respetando estos márgenes para los pliegues. Voy a ayudarme con un paño limpio para pegar bien el papel y asegurarme de que no hayan quedado burbujas. Voy a repetir estos pasos con la tapa y la contratapa.
Para marcar y cortar las 4 esquinas voy a usar esta herramienta que es un esquinero que me sirve para hacer marcas exactas y que los pliegues hacia el interior de las esquinas queden perfectos. Este esquinero es un esquinero casero que me hice con cartón. Si te interesa hacerte uno, te voy a dejar el enlace debajo de la descripción o un video de mi canal en donde te explico cómo hacerlo y tenés una plantilla para que lo puedas fabricar de forma casera. También venden estos industrializados, es una herramienta muy útil, sirve para plegar las esquinas y marcar cartones de hasta 2 a 3 milímetros, funciona perfecto. Voy a pasar adhesivo en estos dos bordes largos, voy a plegar hacia el interior para pegar y luego te muestro cómo cerramos esos dos bordes cortos para que estas esquinas queden perfectas. Paso adhesivo aquí en este borde corto con la plegadera o con una herramienta de punta redondeada. Voy a empujar esta esquina de aquí hacia el interior. Se va a formar este triangulito aquí. Hago lo mismo del otro lado, empujo, se forma este triangulito aquí y ahora sí pliego hacia el interior. Y de esta manera las esquinas me van a quedar perfectas. Vamos a sumar este elemento, estas cintas para tapar esta unión aquí y aquí. Les voy a pasar adhesivo y las voy a pegar justo en la mitad de la unión. Plegamos estas 4 cintitas hacia el interior. Y vamos a dejar esta tapa prensada bajo libros para que se seque bien, sobre todo estas cintas que estamos ahora plegando. Para terminar el interior de la tapa voy a sumar estas 2 cintas de cierre, las voy a pegar aquí y aquí. Marqué la mitad en la altura y luego voy a poner esta cartulina. El tamaño de la cartulina lo calculé dejando un margen perimetral de aproximadamente entre 3 y 5 milímetros menos. Elimino burbujas con un paño limpio. Voy a dejar secar esta tapa prensada bajo libros mientras continuamos el proceso de creación de este mini álbum. Mira, quería mostrarte que para las tapas de este mini álbum estuve usando un papel de esta colección. Ahora que vamos a pasar al interior, quiero centrarme en mostrarte cómo armar los cuadernillos y cómo hacer la costura de forma detallada, así que simplemente voy a usar estas cartulinas de colores. Obviamente cuando estés haciendo tu trabajo final vas a poder intervenir estos cuadernillos como mejor quede en tu diseño. Vamos a armar 9 cuadernillos formados por 3 hojas cada uno. Armar los cuadernillos es muy sencillo. Juntamos las 3 hojas y vamos a doblar a la mitad, teniendo especial cuidado en que las esquinas queden perfectamente alineadas. Ejerzo presión aquí en la parte del lomo
y voy a sentar este doblez con la plegadera desde el centro hacia los extremos, y si no tenés una plegadera podés usar una cucharita de té. Repito este paso con los 8 cuadernillos que restan. Para la costura voy a usar 2 colores de hilo, puedes usar uno, puedes usar todos diferentes, como prefieras, como sea mejor para tu diseño. En mi caso voy a usar hilo encerado, que es este hilo, pero también podrías usar hilo de bordar, y en caso de que uses hilo de bordar te recomiendo que lo pongas doble. Para la costura voy a usar una aguja curva como esta. Si no tenés una aguja de estas, puedes usar una aguja recta de las comunes. Antes de comenzar con la costura vamos a tener que hacer unas perforaciones aquí en el lomo. Para hacer esas perforaciones voy a usar un punzón, y si no tenés un punzón como este puedes usar un punzón de los escolares o simplemente un clavo. Para proteger la mesa cuando hago las perforaciones tengo esta herramienta casera que hice con un pedacito de madera y una sucesión de tiras de goma eva o de foamy. Las até aquí en los extremos y es lo que uso para no arruinar la mesa cuando hago las perforaciones. Para definir exactamente dónde voy a perforar en el lomo, me hice esta plantilla que te voy a compartir. Te voy a dejar un enlace debajo en la descripción de este video para que puedas descargarte esta plantilla. De todas maneras, como ya hablamos, este es un mini álbum que vas a poder hacer con estas medidas exactas o vas a poder hacer con las proporciones que quieras que sean mejor para tu proyecto. Entonces quiero explicarte rápidamente cómo es que hago esta plantilla para decidir dónde va a ir y cómo va a ser la costura. La plantilla la hago pasando en una cartulina las medidas exactas del lomo. Cada una de estas líneas, que en este caso están separadas por 6 milímetros, representa a uno de los cuadernillos, y cada una de estas cruces representa por dónde va a pasar la costura. Te muestro en esta libretita para que veas. Incluso en este diseño, como en este, yo decidí que, por ejemplo, el primer cuadernillo tuviera la costura más corta y el segundo más larga, y así fui intercalando y combinando los colores. Esto es algo que podés decidir, solo que tenés que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la plantilla. Ahora lo que hacemos es guiarnos con la plantilla y hacer todas las perforaciones. Así es como me va a quedar el lomo perforado. Para perforar los cuadernillos y poder coserlos me voy a guiar también por la plantilla, y mirando la plantilla voy a poder observar que tengo 4 cuadernillos con la costura más larga y 5 cuadernillos con la costura más corta. Voy a guiarme con la plantilla, te decía, para hacer las perforaciones en los cuadernillos. Ya te muestro cómo lo hago. Voy a ayudarme con la plantilla, la voy a poner bien cerca de donde voy a hacer las perforaciones y voy a seguir estas líneas que me indican dónde va la perforación. Tengo que hacer 5 cuadernillos con estas perforaciones y 4 cuadernillos con las perforaciones verdes. Para la costura voy a poner aquí en orden todos los cuadernillos y voy a calcular por cada cuadernillo. Cada vez que tenga que coser un cuadernillo al lomo, voy a calcular 3 altos. 3 altos del lomo voy a calcular para coser cada cuadernillo. De esta manera me aseguro que no me va a faltar hilo. Voy a tener la aguja enhebrada y no voy a hacer un nudito al final. Aquí lo dejo sin nudo y voy a comenzar a coser este último cuadernillo de aquí abajo. Voy a ingresar con la aguja desde el interior
hacia el exterior del cuadernillo. Voy a pasar el hilo dejando aquí una colita de más o menos 6 centímetros. Voy a ubicar el cuadernillo aquí en el interior y voy a pasar por esta primera perforación desde el interior al exterior. Una vez que pasé todo el hilo, voy a ir directamente a esta primera perforación. Paso por la tapa y paso por el cuadernillo hacia el interior. Y voy a generar esta puntada larga que recorre todas las perforaciones. Ahora desde el interior voy a salir al exterior. Una vez estoy aquí fuera, voy a pasar la aguja por aquí debajo de la puntada larga. Una vez, y en mi caso, como me gusta que el puntito quede bien marcado, voy a pasar una segunda vez. Y ahora ingreso desde el exterior al interior por la misma perforación. Voy a tirar del hilo y con cuidado se va a formar este primer puntito. Te lo muestro una vez más detalladamente. Voy a ingresar desde el interior, paso para el exterior, paso debajo de la puntada larga una y dos veces. Y ahora paso de vuelta hacia el interior. Tiro con cuidado y ahí ya se formó el segundo puntito. Voy a repetir este paso hasta que llegue aquí al final y te muestro cómo terminamos la costura del primer cuadernillo. Bien, una vez que llegué a hacer el último punto, voy al interior, saco la aguja, hago un nudo doble, corto el excedente de hilo y así es como termino la costura del primer cuadernillo. Voy a continuar la costura en el orden. Voy a traer el segundo cuadernillo. En este caso voy a cambiar el color del hilo, voy a combinar dos colores, pero los pasos a seguir son los mismos. Repito estos pasos con cada uno de los cuadernillos. Y así llegamos al final de este tutorial que espero haya sido de tu interés. No te olvides de darte una vuelta por mi canal Trama Atelier. Nos vemos ahí. Chao.